Calificado. Cuando hablamos de que alguien está calificado es que es apto para hacer una tarea o que está autorizado para hacer una tarea. Fíjate, cuando yo era pequeño había un cartel que había en muchos lugares que yo no entendía. Y yo siempre estaba ahí, siempre que lo veía decía, ¿y eso qué significará? Pero el cartel era, lo veía en muchos lugares que decía, prohibido el paso a toda persona ajena a este lugar o a esta empresa o a este edificio. ¿Sí? ¿Saben lo que digo? ¿Sí? Yo veía ese cartel cuando era niño y lo leía una y otra vez y yo nunca entendí qué era lo que decía. Claro, para mí la palabra ajena, como que en ese momento como no me encajaba ahí. Se prohibido el paso a toda persona ajena. Yo pensé que la ajena era un colectivo, era un grupo de personas, alguien que tenía un síndrome de no sé qué. El caso es que había personas que eran ajenas que no podían entrar. Todos ya sabemos que cuando dice que prohibido el paso a toda persona ajena a esta propiedad, es una persona que no pertenece a ese lugar. Si no perteneces a ese lugar, si no tienes autorización para estar allí, no puedes estar allí. Entonces, hay muchas cosas en la vida que necesitas a una persona o a alguien que pueda acceder o que pueda entrar y que esté capacitado para entrar. No solamente es que tenga un pase, sino que pueda ayudar en lo que hace. Y fíjate que es justamente en este pasaje lo que vamos a observar en esta tarde es que encontramos al autor de Hebreos intentando explicarnos que la única persona autorizada, la única persona calificada para poder ser sumo sacerdote en un orden totalmente diferente al que nosotros podríamos imaginar es solo el Señor Jesucristo. Solo el Señor Jesucristo tiene la capacidad de ser ese sumo sacerdote, ese intercesor entre Dios y los hombres, entre los hombres y Dios, para poder acercarnos al Señor y a su salvación. Pero venga, nos vamos a meter de lleno con el pasaje y así sabremos un poco más de lo que estamos hablando. Así que vamos a buscar el texto en Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5 y vamos a leer los versículos del 1 al 10. Hebreos capítulo 5, versículos del 1 al 10. Y dice el Señor en su palabra: pues todo sumo sacerdote que es tomado de entre los hombres es constituido para servicio a favor de los hombres delante de Dios, para que ofrezca ofrendas y sacrificios por los pecados. Él puede sentir compasión de los ignorantes y de los extraviados, ya que él también está rodeado de debilidad. Y por causa de esta debilidad debe ofrecer sacrificio, tanto por sus propios pecados como por los del pueblo. Y nadie toma esta honra para sí, sino porque ha sido llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así también Cristo no se glorificó a sí mismo para ser hecho sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo: mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Cristo, en los días de su vida física, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído por su temor reverente. Y aunque era hijo, aprendió la obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido perfeccionado, llegó a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue proclamado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Oramos? Dios, gracias por tu palabra. Dios, gracias por revelarte a través de ella. Porque podemos conocer, Señor, quién eres. Porque podemos tener mayor intimidad contigo cuanto más sabemos de ti. Porque podemos estar más seguros cada día en nuestra salvación. Porque no hemos confiado en hombres, sino en el Dios vivo y verdadero. Señor, te pedimos que esta palabra sea una palabra viva y eficaz en nuestras vidas. Que sea una palabra, Señor, que realmente nos ayude a comprender tu voluntad para nosotros. Ayúdanos a acercarnos más a ti y a responder delante de ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Fíjate que el texto, hablando de esa calificación, nos invita a saber o a reconocer cuáles son las cosas que tiene un sumo sacerdote y quién le autoriza a ser sumo sacerdote. Fíjate que el texto toma algunos versículos del Antiguo Testamento, el Salmo 110, el Salmo capítulo 2, Levítico y otros lugares, donde habla de
de cómo son las características del sumo sacerdote. La base está en el Antiguo Testamento. Y entendemos que el autor de Hebreos sabía que sus oyentes o sus lectores eran personas que conocían un poco acerca de todas estas cosas. Y él lo que hace es recordar. Pero hablando de Jesús como el sumo sacerdote, lo que el autor de Hebreos hace es mostrar con contundencia que Jesús es el nuevo sumo sacerdote conforme al nuevo pacto. Y no conforme a aquel antiguo pacto que Dios había hecho con su pueblo en Egipto y en el desierto. Así que los sumos sacerdotes tenían unas funciones, para que entendamos. Conforme al Antiguo Testamento, el sumo sacerdote tenía unas funciones. Y es que ellos eran mediadores entre el pueblo y Dios. Eran mediadores entre Israel y Dios. Entonces, ellos representaban o actuaban a favor, es decir, mediaban, ¿vale?, delante de Dios por todos y cada uno de los hombres. Y también ofrecían ofrendas y sacrificios por los pecados. Es decir, ellos traían esas ofrendas, esos sacrificios, en algunas ocasiones para adorar al Señor, en otras ocasiones confesando pecados y poniendo una humillación delante del Señor para recibir el perdón. Pero había un día especial que era el día de la expiación. Y en el día de la expiación, el sumo sacerdote ofrecía un sacrificio por los pecados del pueblo, pero también por sus propios pecados. Es decir, no solamente ofrecía una petición de perdón por los pecados de la gente, sino que ese día él también tenía que incluirse. Él también tenía pecados que confesar. Él también tenía cosas que declarar delante de Dios. Entonces el sumo sacerdote mostraba así que él también tenía debilidades. Era una manera de recordarle al sumo sacerdote que él no tenía ninguna autoridad especial, sino que solamente era alguien que mediaba o que actuaba como ayuda para todo el pueblo, para recordarle a él también cuál era su posición delante de Dios. Así que él también necesitaba ser limpio de pecado. Y en ese ritual debía mostrar que sentía compasión por los que se habían apartado de la fe. El sumo sacerdote tenía que sentir compasión por aquellos que estaban débiles, que venían confesando pecado. No era normal que vinieras a traer un sacrificio si no era por una expiación o por una petición de perdón. Y cuando habla de sentir compasión, en los primeros 4 versículos, cuando habla de sentir compasión hacia el otro que trae su petición de perdón, eso significa que tiene que moderar la ira. ¿Y por qué tiene que moderar la ira? Pues porque mira, en esto sí que hay un contraste grande con respecto a Cristo, y es muy claro. Los sumos sacerdotes tenían que controlar su enfado con aquellos que trataban de expresar su pecado. Pero Cristo, nuestro sumo sacerdote, él sí que puede compadecerse del otro. Te explico esto un poco más. Cuando nosotros vemos un pecado de una persona, generalmente, y digo yo, puede ser tú, cuando nosotros vemos el pecado de una persona, generalmente nosotros sentimos que esa persona ha pecado y nosotros decimos, pero ¿cómo lo has hecho? Y quisiéramos tirarle todo el peso de la ley encima. Y nosotros también quisiéramos hacer juicio sobre esa persona por todo lo que ha hecho. Muchas veces la ira nos viene porque decimos, no entendemos cómo esa persona pecó. Y de eso se trata. Se trata de tener condescendencia con aquel que pecó. No mostrarle la ira, sino más bien ser condescendiente, más bien ser cuidadoso, porque pecó y yo también peco igual que él. Y esta es una circunstancia interesante, porque Jesús sí que ve el pecado, ve el arrepentimiento si es sincero, porque ve el corazón, no ve el exterior que nosotros vemos, sino que Él ve la sinceridad de esa petición de perdón, y Él sí que puede compadecerse, porque es sumo sacerdote y realmente conoce nuestros corazones. Lo que se le pide a un sumo sacerdote ante todo el pecado no es que diga, qué pecadores que sois, qué malos que sois. La ira de Dios sobre vosotros. Hay unos memes por ahí que son muy simpáticos. Y uno de ellos es alguien que está ahí, parece que es un sacerdote que está atendiendo a la gente a través de las redes sociales, ¿no? Y de repente alguien se acerca y le dice cualquier tontería es que se mete con él, lo insulta, o se mete con la iglesia, o se mete con Dios, o se mete con... Y la reacción de este sacerdote, ¿saben cuál es? La reacción de este sacerdote no es tener compasión de la persona. ¿Saben cuál es la reacción de esa persona? Dice, enseguida se enfada cuando alguien le dice algo así. No sé si han visto el meme, ¿no han visto el meme? A los jóvenes tampoco han visto este meme.
pues la reacción de este es: cáncer sobre ti, enfermedad sobre ti, destrucción sobre ti. Ostras, tú, pues, menudo sacerdote. ¿No lo habéis visto? Yo sí lo he visto y claro, me causó al principio risa, después me dio pena. Digo, claro, alguien viene, sí, se está riendo de ti, se está riendo. Pero lo que nos pide el Señor, a veces le pide el Señor a ese sumo sacerdote, es que sepa manejar la ira sobre aquellos que han pecado, incluso contra ti. Y entonces, porque el único que puede compadecerse de tal manera así es el Señor. Y ya sabemos entonces cuál es la función del sumo sacerdote: mediar entre Dios y los hombres, hacerlo a favor de la comunidad, del pueblo de Israel. Y también sabemos cuáles son sus cualidades. Tiene que ser un hombre dedicado al Señor, un hombre temeroso, conocedor de la palabra, elegido entre el pueblo por su testimonio y un montón de cosas más. Pero ahora conoceremos cómo es llamado el sumo sacerdote. Y aquí influye el honor de realizar esa tarea, porque es un honor que se le da a una persona que sabe que no realiza una tarea con fines propios, sino que la realiza para el Señor. Y esto es importante. Entonces, cuando habla de un sumo sacerdote y de sus cualidades, ahora dice de cómo será llamado. Y se refiere a nuestro Señor, a Jesús. ¿Cómo fue llamado Jesús para ser sumo sacerdote? Los versículos del 5 al 6 y todas las calificaciones que hace de ese sacerdocio, de ese sumo sacerdocio, conforme a los versículos del 1 al 4, dice que ahora todas esas cosas se aplican a Jesús. Ya no a un hombre cualquiera, sino a Jesús, el Hijo de Dios. Y algo que tenemos que entender es que Cristo no se glorificó a sí mismo para ser sumo sacerdote, sino que fue Dios el que lo glorificó para que Él hiciera ese papel. Por lo tanto, aquí podemos ver que si eran hombres los que elegían a un sumo sacerdote, y entendemos en el Nuevo Testamento que era un Sanedrín, por ejemplo, quien elegía a un sumo sacerdote, ahora para la persona de Jesús no son los hombres los que lo eligen, es Dios mismo quien lo elige. Entonces, se menciona ahí el Salmo 110:4, que lo leímos antes, lo leyó Mario, y también menciona el Salmo 2:7. Y recuerda que en el capítulo 2 ya había mencionado este pasaje del Salmo capítulo 2 para recordar algo, para recordar la absoluta supremacía de Cristo sobre todas las cosas de la creación, incluidas los ángeles. Ya recordamos o recordáis que hemos hablado de que manifestaba el autor de Hebreos que Jesús era mayor que los profetas, que en otro tiempo había hablado Dios por los profetas, pero ahora había hablado por medio de ¿quién? Del Hijo. Pero que era también mayor que los ángeles y mayor que cualquier otra cosa en la creación. Y el Salmo 110 afirma el papel de rey triunfante del Mesías que está sentado a la diestra de Dios y que está en ese lugar para siempre según un orden. Y es el orden de Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? Pues era un sacerdote, un rey en la ciudad de Salem. Y en el capítulo 7 vamos a ver un poco más acerca de Melquisedec. Así que no voy a darte muchos detalles ahora, porque en el capítulo 7 volveremos a hablar acerca de Melquisedec. Pero es interesante que Melquisedec no está en el orden de Aarón en cuanto al sacerdocio. Es más, Melquisedec es mucho antes que todo lo que tiene que ver con la ley que se entrega después en el desierto. Así que Hebreos destaca la idea de Jesús como Hijo de Dios y sumo sacerdote. Y esto lo vimos en el capítulo 4, versículo 14, pero aclara también que su sacerdocio pertenece a un orden diferente al de Aarón, que es el sacerdocio que conocemos. De hecho, ese sacerdocio en el que se basa ese sumo sacerdote y todo lo que se hace en el templo y en tantos sitios más, acerca del culto y de otras cosas, como en las sinagogas. Entonces, nada tiene que ver el sumo sacerdocio de Jesús con el que ponían el que leemos en Levítico. Y seguimos avanzando, versículos 7 y 8. Porque nuestro sumo sacerdote celestial puede compadecerse de nuestras debilidades, lo que explicábamos antes. Se compadece de alguien que tiene una necesidad. Pero Jesús se compadece sin haber él pecado. Él no tiene pecado. Y se compadece de alguien que sí que lo tiene. Y él fue duramente probado. Dice el texto, el capítulo 4, que en los días de su carne, mientras estuvo en su cuerpo,
Él fue tentado con muchas cosas y de muchas formas. Y vimos la semana pasada que la forma en la que Jesús fue tentado fue mucho mayor que la que nosotros lo hemos sido. Nosotros no podíamos haber aguantado lo que Él sufrió. Entonces, Él tuvo aquella experiencia como la que se menciona en el Getsemaní. También tenemos que tenerla en cuenta aquí. Cuando Él clamaba delante del Señor diciendo: Señor, que pase de mí esta copa. Esa mención de los ruegos, las súplicas con fuerte clamor y las lágrimas que menciona en el versículo 7 y 8 nos hablan de que Él estaba pidiendo que el que le podía librar de la muerte lo librara. Pero Jesús se tiene que recordar que la angustia allí para enfrentar la cruz y pedir que pasara de Él esa copa no era cualquier cosa, sino que Él tenía que pasar por aquello con sufrimiento. El terror que Jesús padece antes de la cruz en el huerto de Getsemaní, recordado aquí por el autor de Hebreos, el terror de ser abandonado por el Padre en la muerte, fue una gran presión para nuestro Señor. Fue algo que Él tuvo que soportar. Y Jesús pidió al Padre en aquel momento que le liberara de aquella situación. Pero no fue lo que Él quiso, sino que se sometió su propia voluntad a la voluntad del Padre, para así convertirse en autor de eterna salvación. ¿Para quién? Para otros. Si Él no hubiera obedecido, nosotros no hubiéramos tenido la oportunidad de perdón y de salvación. Fue oído por su temor reverente, que dice el texto, o un temor lleno de piedad delante del Señor. Y la respuesta a su oración fue que fue fortalecido. ¿Para qué? Para soportar aquella prueba, aquella tribulación a la que se enfrentaba, la cruz. Y luego tendría el triunfo y luego la gloria de la resurrección. Jesús debía pasar por aquello para recibir nuevamente la corona que tenía desde el principio de la fundación del mundo, desde antes de eso. Así que como hijo de Dios fue tentado para no hacer la voluntad del Padre. Vamos a buscar otro plan, Señor. Padre, vamos a buscar otro plan. Porque Él no quería pasar aquel sufrimiento. Pero dice el texto que hemos leído que necesitaba aprender de la obediencia a Dios en las condiciones de que cualquier vida humana las padecería. ¿Para qué? Para identificarse con todos aquellos que serán probados y son probados o han sido probados, y enseñarnos con su ejemplo hasta qué extremo debemos someternos a Dios y obedecerle. Jesús nos ha sido ejemplo en esto. Él aprendió, versículos 9 y 10, la obediencia por lo que padeció, y Jesús fue perfeccionado, o sea, calificado, hecho apto, autorizado, el único que puede interceder entre Dios y los hombres, el único que puede ser el salvador de su pueblo. Él fue perfeccionado como autor, y esto literalmente como fuente de la que beber, autor de eterna salvación. Y todas las pruebas que le prepararon para aquel acto final de obediencia al Padre en su muerte, todas esas pruebas le prepararon para ese momento. Haciendo esto, alcanzó la salvación del pecado, de la muerte y del diablo. Somos más que vencedores, capacitándonos a cada uno de nosotros que hemos creído para poder compartir con Él la vida eterna. Cristo establece un modelo de obediencia, nos enseña que tenemos que obedecer para que todos aquellos que quieren seguirle puedan obedecer, para que puedan seguir su mismo ejemplo hasta el final. ¿Cuántas veces el Señor nos habrá pedido a nosotros un montón de cosas que hacer que nosotros decíamos: Señor, pero eso requiere sufrimiento? Pero el que quería ver la gloria de Dios en ese punto tenía que pasar por ello. Y esto no quiere decir que la salvación se gane por la obediencia, porque algunos piensan todavía, o algunos pueden llegar a pensar: no, es que entonces tengo que obedecer si quiero ser salvado. No, ya Cristo hizo todo lo que tenía que hacer para que nosotros fuéramos salvados. Ya murió en la cruz, ya venció la muerte, ya resucitó, ya está a la diestra del Padre. Si crees en esto, eres salvo. Pero la salvación es el regalo de Cristo para aquellos que le buscan como el único autor de eterna salvación. Entonces, aquellos que aman al Señor querrán expresar su fe desde la obediencia. La obediencia al Señor, tanto como Él lo hizo.
Porque la fe en Cristo nos lleva a compartir su lucha por el pecado. Cuando nosotros obedecemos a Dios, estamos venciendo el pecado. Estamos diciendo, no quiero caminar más hacia ese lugar. Entonces, iglesia, cuando veo todas estas cosas que Jesús hizo y cuando puedo identificarme con Él en lo que Él es y en lo que Él hizo, entonces yo tengo algunas cosas que aprender y aplicarme a mí, aplicarnos nosotros. La primera cosa que tenemos que aplicarnos es la mediación y la compasión. Si Jesucristo fue el sumo sacerdote perfecto que se compadece de nuestras debilidades y de nuestras dificultades, entonces nos muestra que Él entiende todas las luchas que nosotros estamos pasando. Y una cosa que tenemos que entender es que Él está dispuesto a interceder delante de Dios por nosotros. Por eso murió en la cruz. Por eso, si confiamos en Él, Él va a defendernos en el día final diciendo, Él o ella me reconoció como el Señor y Salvador de su vida. Entonces, cualquier cosa que yo esté padeciendo, cualquier pecado que yo esté sufriendo, cualquier pecado que yo esté cometiendo, porque el pecado se comete y se sufre. Porque el que anda en pecado lo sufre y sufre las consecuencias. Cristo se identifica con nosotros hasta tal punto de ser Él el que medie y se compadezca de nosotros. Jesús murió en la cruz para que nosotros pudiéramos tener a alguien que mediara con nosotros, que se compadeciera de mí. Porque lo que hacen los hombres es juzgarme. Lo que hacemos los hombres unos con los otros es señalarnos. Lo que hacemos los hombres unos con nosotros es recordarnos que nosotros tenemos pecado. Pero el Señor nos mira para perdonarnos y para hacernos nuevas criaturas. Ahora, en esta mediación y en esta compasión que Dios hace, a nosotros la Iglesia nos da una responsabilidad. Y la responsabilidad es que somos portadores del mensaje de salvación. Somos luz y somos sal. Somos aquellos que podemos anunciar a los perdidos que Cristo les ama. Y cuando estamos haciendo esta tarea de predicar el Evangelio, nosotros estamos acercándole la posibilidad a esas personas de que ellos también vean la mediación y la compasión de Cristo. Por tanto, Iglesia, no te calles jamás. Es el tiempo de compartir, de acercar la mediación y la compasión de Cristo a las personas que todavía no creen. Acércate. Segunda cosa. En este pasaje podemos ver la humildad de Jesús. Él era el Hijo de Dios. Entonces, siendo el Hijo de Dios, podía exaltarse a sí mismo. Podía haber tomado otro camino, pero lo que hizo es que no se exaltó ni buscó su propia gloria, sino hacer la voluntad de su Padre. Obedeció. Y esta actitud de Cristo nos enseña a nosotros la necesidad de tener humildad y de cómo debemos servir a Dios y también servir a los demás con humildad, renunciando a cualquier intención de reconocimiento de poder o búsqueda de autoridad o de sometimiento a nosotros o de manipulación del otro. Porque los que sirven en el liderazgo, los que sirven al frente de la iglesia, pastores, maestros, evangelistas, apóstoles, profetas, los 5 ministerios y todos los que tienen cualquier tarea en la vida de la iglesia, deben de aprender a ser humildes y darle la gloria a Dios. No somos nosotros los que hacemos las cosas, sino que Dios nos usa a nosotros para glorificarse Él. El otro día alguien me decía, Dios te usa, y yo le contesté, prefiero decir que Dios está obrando, porque así no se me suba la cabeza. Porque cuando uno piensa que Dios lo usa, dice, bueno, es que yo soy especial, es que tengo detrás de mí un don, es que yo tengo un respaldo, es que tengo horas de oración, tengo horas de estudio de la palabra. Claro, entonces que Dios me está usando a mí. Yo prefiero decir que Dios está obrando. Y os acordáis de esa frase que me gusta decir a menudo, y que somos cada uno de nosotros el que aprendices de siervo inútil, porque solo hicimos aquello que debíamos hacer. La tercera cosa es que el aprendizaje es a través del sufrimiento. Iglesia, si Cristo padeció y Él sufrió, es que a mí no. Si yo me acerco a Cristo es para que me quite el sufrimiento. Ven a Jesucristo y serás feliz. Eso es mentira. Jesucristo serás feliz, en Jesucristo serás feliz, pero los sufrimientos van a seguir. Solamente que sabes que como Él murió por ti, en la eternidad ya no vas a tener que padecer por eso.
Los desafíos y las dificultades en nuestras vidas también pueden ser oportunidades de crecimiento espiritual y personal. Entonces, tenemos que aprender a confiar en Dios y a crecer en nuestra relación con Él a través de las pruebas. Oye, ninguno de nosotros nos gustan las pruebas. ¿Quién le gustan las pruebas? Estoy metiendo la mano en el bolsillo porque así no la levanto. A nadie le gustan las pruebas, pero son tan necesarias para nuestro crecimiento espiritual. Porque las pruebas no son un fastidio, sino la manera en la que Dios nos está moldeando y transformando para su gloria. Cada prueba, cada situación, eso que tú estás viendo como algo ahí que es un tropiezo, eso que tú estás viendo ahí como que quisieras que eso pasara, eso que quisieras quitar del calendario, eso que quisieras quitar de tu horario, eso que quisieras quitar de tu cabeza, de la presión de tu cuerpo, de la presión de tus pensamientos, todo eso que tú quisieras quitar, dices tú, no, porque está esto aquí. Dios lo tiene para hacerte madurar. Dios lo tiene ahí para hacerte crecer. Y me encanta saber que juntamente con la prueba viene la salida. Entonces, si Dios tiene una salida en medio de la prueba, lo que nos está pidiendo es confianza. Jesús tenía posiblemente un plan diferente, pero se sometió al del Padre, porque el del Padre era la voluntad perfecta. Cuarta cosa, que nuestra salvación es eterna, iglesia. Porque el pasaje nos recuerda que Jesús se convirtió en el origen de eterna salvación. ¿Para quién? Para aquellos que lo obedecen. No la obediencia como el requisito para entrar al cielo, no. Sino la obediencia como señal de que Dios es nuestro Señor. Entonces, y si le obedecen, es porque le siguen. Entonces, a veces nos cuesta obedecer porque somos testarudos, a veces nos cuesta obedecer porque pensamos que tenemos un plan mejor, a veces nos cuesta obedecer porque Dios tiene un plan y nosotros pensamos que este camino es más corto, y a veces no pensamos que en medio hay pecado. Cuando pensamos en la obediencia, y si pensamos en que la gente le obedece es porque le sigue, es porque hay gente que sabe que Dios tiene el control y que Dios sabe qué es lo que debemos hacer en cada momento. Lo que se espera de un hijo de Dios es que obedezca. Algunos lo harán más rápido y otros lo harán más lento, pero lo que sí nos anima al Señor en todo momento es a seguir el ejemplo de Jesús y obedecer, aunque nos cueste. Obedecer en todas las áreas de nuestra vida. Obedezcan. Estás pensando ahora en alguna situación en la que dices, es que me cuesta mucho, es que el Señor me está pidiendo algo que yo, ¿sabe qué? Nada vamos a poder obedecer en nuestras propias fuerzas jamás. Porque cualquier cosa que obedezcamos en el Señor es por pura fe. Cualquier cosa que obedezcamos en el Señor no es porque la hayamos entendido, sino porque es necesario hacerlo. Yo de verdad, cuando llega al cielo hay muchas preguntas que tengo, no solamente para el Señor, hay muchas preguntas que tengo para los héroes de la fe. Pero pensando en Moisés cuando separó las aguas, no era una cuestión de entendimiento, no era una cuestión de decir, es que 2 más 2 son 4, es que nunca he visto a nadie que meta el pie, yo pienso, no, si fuera Moisés, yo nunca he visto a nadie que meta el pie en el agua y que el agua se separe. Sin embargo, ¿qué tuvo que hacer Moisés? Obedecer, meter el pie y caminar. Y en esto se nos anima esta tarde a considerar la importancia de seguir a Cristo y vivir de acuerdo a sus enseñanzas, confiando en su obra redentora para asegurar nuestra salvación. Él lo hizo, nosotros tenemos vida eterna. Por lo tanto, le seguimos y lo obedecemos. Y la quinta cosa, el orden de Melquisedec. Meditar sobre la profundidad y la amplitud del papel de Cristo como mediador, como el único sacerdote eterno y efectivo en nuestra relación con Dios. No hay otro mediador. No hay otra fuente de salvación sino solo Jesús. Nadie más puede salvar, iglesia. Nadie más puede salvar. No puede salvar ningún hombre sobre la tierra que al cual le demos cualquier autoridad. No puede salvar ninguna institución a la cual le demos algún tipo de autoridad. Nada puede salvar sino solamente Jesucristo. Nadie más. Ni siquiera los evangélicos pueden salvar. Solamente Cristo.
¿Y por qué somos evangélicos, pastor? Bueno, porque es lo menos malo. O así lo hemos considerado. Porque hasta nuestras dificultades, nuestros pecados y nuestras circunstancias no somos perfectos. Tenemos debilidades y por eso seguimos al Señor Jesucristo. Entonces, solo hay un mediador. Un mediador que no tiene nada que ver con la ley de los hombres o con la ley incluso aquella que se le fue entregada al pueblo de Israel, al sacerdocio arónico, a aquel levítico. No, su sacerdocio conforme al corazón de Dios. Entonces, iglesia, este pasaje, voy a pedir al grupo de alabanza que suba, este pasaje nos invita a reflexionar sobre el papel de Jesús como el sumo sacerdote y como el mediador. Y así como a considerar también cómo podemos aplicar su ejemplo en nuestras vidas con humildad, con obediencia, con compasión y en nuestras propias vidas. Esto es lo que el Señor hoy nos pide. Que viendo el papel de Jesús, que viendo lo que es Jesús, lo que hizo Jesús, que nosotros podamos imitarle. Confiar e imitarle. Confiar en Él en cuanto a que Él es nuestra salvación y confiar en Él en que Él obrará para nosotros el perdón. ¿Quién es Él? Nuestro ejemplo a seguir para que podamos obedecer. ¿Por qué no te pones en pie donde estás? Cierra tus ojos ahí donde estás. ¿Te está costando obedecer? Sería la primera pregunta. La otra pregunta sería, ¿no habías identificado a Jesús como el sumo sacerdote por encima de cualquier otro? Otra pregunta, ¿te cuesta seguirle? ¿Te cuesta imitarle? ¿Te cuesta identificarte con Él? Si superaste todas estas pruebas o estas cosas y estás en medio de una prueba y estás sufriendo por esa prueba, ¿piensas que Jesús no padeció más que tú? ¿Piensas que tirar la toalla es la mejor cosa que puedes hacer pensando que ya no hay más nada que hacer? Pues hoy el Señor nos invita a confiar en Él. No es que ahora me dedico a hacer otra cosa y, bueno, pues voy a buscar hacer las cosas de mi manera porque es mejor. Sino que esperar en el plan de Dios es la mejor cosa que podemos hacer. Cuando hablamos de obediencia y cuando hablamos de someternos a Dios, siempre me acuerdo de aquella pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos. ¿Me llamáis Señor, Señor, pero no hacéis lo que yo digo? Si Jesús es nuestro Señor, tenemos que hacer lo que nos pide. Y tal vez eso significa pasar por situaciones por las que no queríamos pasar. Pero si quieres ver la bendición de Dios, tiene que haber algún tipo de esfuerzo, sacrificio, donde Dios pueda manifestar su gloria, donde Dios te pueda mostrar que Él es el Señor, el único Señor. Si hoy estás pasando por pruebas y piensas que tu sufrimiento es tal que dices no puedo más, Jesús, nuestro sumo sacerdote, Él venció. ¿Por qué no pones tu confianza en Él? Si Dios te está pidiendo hacer algo que tú te resistes a hacer, considera si esa es la manera en la que tienes que permanecer o si tienes que tomar un cambio de actitud y decir, Señor, lo haré lo que me pides. Si tu corazón está tan lejos de Dios que no puedes ni decidir una cosa ni la otra, a lo mejor lo que tienes que decir, Señor, me quiero acercar a ti. Te necesito nuevamente.
Señor, me alejé de ti, me olvidé de quién eres, ese sumo sacerdote que intercede por mí, que perdonó mis pecados, que derramó sangre que no debía haber sido derramada, pero en tu misericordia lo hiciste y sufriste para que yo pudiera tener perdón. Señor, gracias. Dile nuevamente, Señor, gracias. Me quiero reconciliar contigo, Señor. Quiero volver a ti, oh Dios. Quiero decirte que te amo. Quiero entrar a tu aposento alto. Quiero entrar ahí en tu presencia, Señor, y deleitarme en ti, como en algún tiempo lo hice, como en otro tiempo lo hicimos, Señor. Para que cuando venga el tiempo en el que tengo que obedecer no tenga dudas, para que cuando venga el tiempo de la prueba no tenga temores, sino que confiadamente, Señor, que camine contigo. O tal vez es tu situación que hoy decides dejar de luchar contra el Señor, dejar de luchar contigo mismo y decides decir, me rindo a ti, Señor, reconozco que soy pecador y te seguiré, te amaré. Y reconozco hoy que tú eres el único que puede perdonar mis pecados y acercarme al Padre. Cualquiera que sea tu situación, delante del Señor, ahí donde estás, levanta tus manos al cielo y empieza a orar. Empieza a orar en lo más profundo de tu corazón. Ahí donde estás, levántale las manos al cielo y dile, Señor, yo te necesito. En aquella situación, Señor, ayúdame en esta prueba. Señor, camina conmigo. Ayúdame a verte obrando, Señor. Ayúdame a saber que tú estás conmigo. Hazme valiente para obedecer, Señor. Hazme valiente, Señor, para dar un paso más. Allí donde yo no lo podía dar solo, Señor, tú me guías a hacerlo. Sí, Señor, ya me di las consecuencias. Ya me di, Señor, las consecuencias de obedecerte y los sufrimientos que eso me traerá. Pero, Señor, nada es comparable a la gloria venidera. Nada es comparable a la gloria de estar delante de ti y en tu presencia. Y no sentir ni culpabilidad ni derrota, porque en ti soy más que vencedor, Señor. Señor, mira a tu pueblo que hoy clama delante de ti. Nos identificamos contigo, somos sacerdotes, el que crea puentes. Nos identificamos contigo, el que nos acerca al Padre. Oh Jesús, sin ti nada somos, sin ti nada seríamos, Señor. Sea a ti la honra y la gloria, Padre, por siempre. Te bendecimos, Señor. Y en el nombre de Jesús oramos. Amén. Y amén, Señor. Dios bueno y precioso.